Imagina descubrir un escalofriante secreto familiar tan impactante que lleva a un predicador a cometer un acto impensable, mutilar a su propio padre en un momento de furia incontrolable. Una traición devastadora destruye todo lo que él consideraba sagrado, rompiendo en un instante una confianza construida durante toda una vida. Esta es la historia de un hombre cuya fe inquebrantable y devoción a su familia eran los pilares de su existencia, hasta que una brutal revelación puso su mundo de cabeza. Antes de adentrarnos en esta inquietante historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos de crímenes reales que exploran los rincones más oscuros de la naturaleza humana. El pastor Elias Kings, de 41 años, era un símbolo de fe e integridad en su comunidad de Florida, conocido por sus apasionados sermones sobre la familia, la moral y la devoción. El ministerio de Elías atraía a cientos de seguidores que lo veían como una guía de rectitud. Su compromiso con la iglesia y su familia le ganó la admiración de muchos, quienes lo consideraban el ejemplo viviente de los valores que predicaba. Sento. Espera, antes de todo, queremos alcanzar los 1000 suscriptores en el canal. Y para celebrarlo, vamos a sortear 4 tarjetas de Netflix entre nuestra comunidad de investigadores. ¿Quieres participar? Es más fácil que resolver un caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta participo. Pero espera, hay algo más que debes saber. En un momento de este video revelaré una pista especial sobre el sorteo. Sigamos. A su lado estaba Natalia Kings, su esposa, de 37 años, quien era la compañera perfecta en todos los sentidos. Elegante y serena, Natalia equilibraba sus responsabilidades como esposa de un predicador y madre amorosa de sus 5 hijos. Alexandra, de 15 años, Elías Jr. de 13, Noel de 11, Sara de 8 y Miguel de 5. Natalia era una presencia constante en la comunidad, liderando la escuela dominical, organizando eventos benéficos y apoyando el ministerio de Elías en todo momento. Juntos parecían representar a la familia ideal, bendecida por la fe y viviendo una vida que muchos solo podían soñar. En el centro de su base espiritual estaba el diácono Harold Kings, el padre de Elías, de 64 años, un respetado anciano de la iglesia. Harold había dedicado décadas a servir como diácono y era considerado una brújula moral para la congregación. Su influencia en la crianza de Elías fue profunda. Desde joven inculcó en su hijo un profundo respeto por Dios, un fuerte compromiso con la familia y una devoción inquebrantable a las Escrituras. Elías solía hablar de su padre durante los sermones, alabándolo como la piedra angular de la fe y los valores de su familia. El hogar de los Kings siempre estaba lleno de vida. Alexandra, la mayor de 15 años, era reflexiva y dedicada a los estudios, y a menudo ayudaba en los programas juveniles de la iglesia. Elías Jr., de 13 años, era reservado, pero confiable, siempre dispuesto a ayudar durante los servicios religiosos. Noé, de 11 años, era el curioso y juguetón, llenando la casa de energía y risas. Sara, de 8 años, era conocida por su sensibilidad y su entusiasmo por ayudar, mientras que el más pequeño Miguel, de 5 años, era la alegría de la familia, adorado por todos y ajeno a las complejidades de la vida. Las cenas dominicales en casa de Harold eran una tradición muy apreciada por la familia Kings. Estas reuniones comenzaban con oraciones sinceras y lecturas de las Escrituras dirigidas por Harold, seguidas de animadas conversaciones sobre la iglesia y la comunidad. Para Elías, estos momentos eran motivo de orgullo, un símbolo del fuerte lazo que unía a la familia Kings y su devoción compartida por la fe. Una tarde, la familia Kings se reunió alrededor de su robusta mesa de roble, disfrutando de un raro momento de alegría y conexión. Alexandra, la mayor con 15 años, interrumpió la charla animada con un brillo de emoción en su voz. Para mi proyecto de genealogía en la escuela,
Pensé que sería divertido si todos nos hiciéramos una prueba de ADN. Podríamos aprender sobre nuestra ascendencia e incluso descubrir parientes lejanos. Sus hermanos menores, Elías Jr., de 13 años, Noé de 11, Sara de 8 y Miguel de 5, se emocionaron de inmediato, lanzando conjeturas sobre linajes reales o secretos familiares misteriosos. Elías, su padre, siempre dispuesto a apoyar las ideas de sus hijos, sonrió con calidez. Eso suena como una idea fantástica. Será algo divertido que podamos hacer juntos. Sin embargo, al otro lado de la mesa, la sonrisa de Natalia se desvaneció. Alcanzó su vaso de agua, sus dedos temblando ligeramente. No lo sé, Alex, dijo en voz baja con un tono de duda. Estas pruebas no siempre son precisas y pueden ser invasivas. Sus palabras se desvanecieron mientras su mirada se dirigía hacia Harold, quien estaba sentado en la cabecera de la mesa. No. Harold estaba sentado en la cabecera de la mesa con su habitual expresión seria, su rostro impenetrable. Vamos, Natalia, dijo Elías, dando importancia a sus preocupaciones con un tono tranquilizador. ¿Qué daño puede haber? Es solo una actividad familiar divertida y ayudará a Alexandra con su proyecto. Extendió la mano por encima de la mesa, colocando suavemente la suya sobre la de ella, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. No tenemos nada que ocultar. Natalia lo miró por un momento, su expresión difícil de descifrar antes de asentir. Finalmente, con una voz apenas audible, susurró: «Está bien». Los niños estallaron en vítores mientras Elías sacaba su teléfono para pedir los kits de ADN. Harold, sin embargo, permaneció en silencio, ofreciendo solo una sonrisa tensa mientras sorbía su café con la mirada fija en la mesa. Unas semanas después, llegaron los resultados. Alexandra reunió a todos emocionada alrededor de la computadora, mientras Elías ingresaba al sitio web. La habitación se llenó de anticipación, mientras exploraban el informe, maravillándose con sus raíces ancestrales, conexiones históricas e incluso parientes lejanos. Pero mientras Elías revisaba los resultados, su expresión cambió. Su ceño se frunció y se inclinó más cerca de la pantalla. «Espera», dijo con un tono de confusión. «Esto dice que no soy compatible con ninguno de los niños como su padre biológico». Soltó una risa nerviosa sacudiendo la cabeza. «Eso tiene que ser un error, probablemente un problema en la base de datos». Natalia se quedó inmóvil, su mano apretando con fuerza el borde de la silla. Al otro lado de la mesa, la actitud tranquila de Harold no cambió, pero su mandíbula se tensó visiblemente. «Contactaré a la compañía», dijo Elías con una voz firme pero serena. «Seguramente mezclaron los datos». Se levantó, besó suavemente a Natalia en la cabeza y añadió: «No te preocupes, lo resolveré». Durante los días siguientes, Elías se comunicó con la empresa de genealogía, explicando el problema con detalle. Estaba seguro de que corregirían el error, pero cuando finalmente llegó la respuesta, lo dejó completamente desconcertado. «Hemos revisado los resultados 3 veces», explicó el representante de la compañía por teléfono. «No hay ningún error. El padre biológico de los niños no es usted. Los marcadores de ADN coinciden con otro pariente cercano de las muestras que enviaron». El corazón de Elías se hundió mientras el peso de la revelación lo golpeaba. Le pidió que confirmaran una vez más, pero la respuesta no cambió. Después de colgar el teléfono, se quedó inmóvil, paralizado por la incredulidad. La única coincidencia posible entre las muestras de ADN enviadas era su padre Harold. El peso de esa revelación era insoportable. Su mente comenzó a unir las pistas sutiles que había pasado por alto. Las visitas frecuentes de Harold, la forma en que Natalia se quedaba callada cuando él estaba cerca, y su resistencia inicial a realizarse la prueba de ADN. De repente, todo comenzó a tener sentido.
y la verdad era aterradora. Esa noche, Elías regresó a casa con los resultados impresos en las manos temblorosas. Natalia estaba en la sala doblando ropa. Sin decir una palabra, arrojó los papeles sobre la mesa, su rostro una mezcla de furia y dolor. «Explícame esto», exigió, su voz fría y cortante. Los ojos de Natalia se movieron de los papeles a Elías, su expresión llena de confusión y miedo. «¿De qué estás hablando?», preguntó con la voz temblorosa. «Los resultados de ADN», espetó Elías con un tono afilado y lleno de reproche. «Dicen que no soy el padre de mis hijos, pero también muestran que hay otra coincidencia en mi familia. ¿Quieres explicarme eso?». El rostro de Natalia se puso pálido mientras se aferraba al respaldo de la silla para no caer. Debe haber un error», balbuceó, apenas pudiendo hablar. «Eso no puede ser cierto». Elías se inclinó más cerca, su voz subiendo de tono con ira. «No mientas, Natalia. Fui a la empresa, verificaron todo. No hay ningún error. Así que te lo pregunto de nuevo. Explícame esto». Natalia se derrumbó, las lágrimas corriendo por su rostro mientras se dejaba caer en la silla. Entre sollozos reveló un oscuro secreto que había guardado durante años. Al principio de su matrimonio, Harold la había obligado a tener una relación sexual. Su autoridad y control la habían dejado sintiéndose impotente, y el abuso continuó durante años. «Los 5», susurró Natalia, su voz quebrándose bajo el peso de su confesión. «Todos son de él». No sabía cómo detenerlo. «No quería destruirte». Elías retrocedió tambaleándose, su mundo girando fuera de control. La mujer que amaba y el padre que había admirado habían destrozado su vida de la manera más cruel posible. Abrumado por la traición y la incredulidad, Elías salió de la casa esa noche. Se sentó solo en su auto, el peso de la confesión de Natalia aplastándolo como una carga física. Sus pensamientos se descontrolaron, cada uno más oscuro que el anterior. La vida que había construido, su fe, su familia, su ministerio, era una mentira. Los hijos que había amado como propios no eran suyos. La mujer en la que había confiado por encima de todo había estado atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar, y su padre, el hombre que lo había criado y enseñado a vivir según la palabra de Dios, era un monstruo. Las emociones llegaron en oleadas implacables: conmoción, dolor, incredulidad, y luego una ira tan intensa que le cortaba la respiración. Elías apretó el volante con fuerza, sus nudillos poniéndose blancos mientras intentaba procesar la devastación que había consumido su vida. Las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba en el vacío del auto: «¿Por qué? ¿Cómo pudieron hacerme esto?». Su voz se quebraba por la angustia mientras golpeaba el tablero con los puños, la frustración burbujeando como un volcán a punto de estallar. Condujo sin rumbo durante lo que pareció una eternidad, recorriendo las calles silenciosas de su pequeño pueblo en Florida, iluminadas por el tenue resplandor de la luna. Los recuerdos inundaban su mente, cenas familiares llenas de risas, sermones sobre el perdón, y los momentos que alguna vez creyó que definían su vida perfecta, pero ahora esos recuerdos estaban manchados, envenenados por la traición. Cada vez que intentaba pensar con claridad, chocaba con mentiras, cada una más dolorosa que la anterior. Cuando los primeros rayos del amanecer se asomaron en el horizonte, Elías se encontró estacionado junto a un lago tranquilo y silencioso. El agua reflejaba la calma de la mañana, pero dentro de él, una tormenta rugía. Su dolor comenzó a transformarse, endureciéndose en una forma de hacer justicia. Su padre y su esposa tenían que enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. Los pensamientos de Elías se volvieron sorprendentemente claros mientras comenzaba a planear.
Durante años había predicado sobre el perdón, pero el perdón ya no era una opción. La compasión que alguna vez llenó su corazón ahora había sido reemplazada por una ardiente necesidad de retribución. La confesión de Natalia se repetía en su mente como un disco rayado, cada palabra avivando el fuego de su determinación. Cada palabra avivando el fuego de su determinación. Cuando Elías finalmente regresó a casa, estaba inquietantemente tranquilo. Apenas habló con Natalia, quien había pasado la noche llorando en su habitación. No podía mirarla a los ojos, y mucho menos a sus hijos, sin sentir un dolor punzante en el pecho. Sabía que no eran suyos, pero los amaba con cada fibra de su ser. Ese amor solo profundizaba su furia, retorciendo aún más el cuchillo de la traición. La noche estaba cargada de tensión cuando Elías entró a la casa. El aire se sentía pesado, casi irrespirable. Natalia estaba sentada sola en la sala, su rostro pálido y marcado por las lágrimas. Había pasado todo el día en un estado de nerviosismo, temiendo la confrontación que sabía que era inevitable. Elías entró en silencio, sus ojos oscuros e impenetrables, un cuchillo de cocina oculto en su mano. Natalia lo miró, su rostro una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Elías, susurró con voz temblorosa, sé que estás herido, pero podemos... No, la interrumpió, su voz fría y cortante. No te atrevas a intentar arreglar esto con palabras. Has destruido todo, Natalia. Todo. Natalia se puso de pie con dificultad, retorciendo sus manos mientras nuevas lágrimas corrían por sus mejillas. Estaba atrapada, Elías. No sabía cómo detenerlo. Nunca quise lastimarte. Elías soltó una risa amarga y vacía que cortó sus palabras como una cuchilla. ¿No querías lastimarme? ¿Dejaste que él violara nuestro matrimonio? ¿Que engendrara a mis hijos? ¿Y que se sentara en nuestra mesa como si nada estuviera mal? Me mentiste todos los días, Natalia. Ella cayó de rodillas sollozando incontrolablemente. Por favor, Elías, te amo, te amo. Podemos arreglar esto. Arreglar esto. Elías estalló, su voz subiendo mientras su rabia finalmente explotaba. Esto no se puede arreglar. Me condenaste a vivir una mentira, y ahora lo pagarás. Con un movimiento repentino y salvaje, hundió el cuchillo en su pecho. Natalia jadeó, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa, mientras la hoja atravesaba su cuerpo. Sus manos temblorosas intentaron alcanzarlo, pero ya era demasiado tarde. La traición lo había consumido, dejando en él un vacío sin espacio para la misericordia. El rostro de Elías estaba completamente desprovisto de compasión mientras sacaba el cuchillo y lo hundía nuevamente, esta vez en el abdomen de ella. La habitación se llenó con el horrible sonido de la carne desgarrándose y los gritos de agonía de Natalia. Empapada en sangre, Natalia intentó arrastrarse para escapar, dejando un rastro carmesí en el suelo, pero Elías no mostró piedad. Cada puñalada estaba cargada con años de traición y humillación acumulada. «Debiste haberme dicho la verdad», gritó, su voz temblando de furia. «Debiste haberlo detenido». Cuando el cuerpo de Natalia finalmente quedó inmóvil, desplomado sin vida, sobre la alfombra empapada de sangre, Elías retrocedió, respirando con dificultad, mientras intentaba recuperar el aliento. La furia que lo consumía no se apagó, solo cambió de objetivo. Todavía quedaba una persona más que debía pagar por sus pecados. El aire nocturno era pesado y sofocante mientras Elías apretaba con fuerza el volante, conduciendo hacia la casa de Harold. Su mente estaba inundada de pensamientos de venganza y traición, con la imagen de su esposa sin vida grabada en su memoria. No tenía nada que perder, y en su visión de justicia, la sangre era la única respuesta.
Irrumpiendo por la puerta, Elías encontró a Harold sentado en la mesa del comedor con una taza de té caliente en una mano y una Biblia abierta frente a él. Sorprendido, Harold levantó la mirada, su rostro mostrando una mezcla de confusión y nerviosismo. «Elías, ¿qué haces aquí?», preguntó con un tono que denotaba inquietud. Elías no respondió. En su lugar, arrojó un papel arrugado sobre la mesa. «Explícame esto», exigió con una voz baja pero cargada de furia contenida. Los ojos de Harold se movieron del papel a Elías. «No sé qué es esto», balbuceó con la voz temblorosa. «No te atrevas a mentirme», exclamó Elías, con las manos temblando de rabia. «Has estado abusando de Natalia durante años, ¿verdad? Tú eres el padre de mis hijos». Harold se levantó lentamente, levantando las manos en un gesto de calma. «Elías, escúchame, no es lo que piensas, no me mientas», rugió Elías, su voz resonando en la habitación. «Destruiste a mi familia. ¡Eres un monstruo!». Antes de que Harold pudiera decir otra palabra, Elías se lanzó hacia él, clavando el cuchillo en su costado. Harold soltó un grito de dolor, tambaleándose hacia atrás mientras se sujetaba la herida. La sangre comenzó a empapar su camisa, tiñéndola de carmesí. Décadas de ira y desamor reprimidos explotaron mientras Harold caía al suelo, retorciéndose de dolor mientras su fuerza se desvanecía rápidamente. «Mereces sentir el dolor que me causaste», gruñó Elías, de pie sobre el cuerpo destrozado de su padre. Harold, jadeando por aire, intentó arrastrarse para escapar, pero su cuerpo estaba demasiado débil para responder. Elías se arrodilló junto a él, su voz fría y carente de emoción. «Esto es por Natalia. Esto es por las mentiras. Esto es por mis hijos». Apretando con fuerza el cuchillo, Elías comenzó el acto atroz de cortar la hombría de Harold. Los gritos de agonía de Harold llenaron la habitación, su cuerpo convulsionando violentamente mientras la sangre se acumulaba debajo de él. El rostro de Elías estaba completamente inexpresivo, su concentración inquebrantable mientras llevaba a cabo su macabra venganza. El dolor fue demasiado para Harold. Sus gritos se hicieron más débiles. Su cuerpo temblaba violentamente antes de quedar inmóvil. Exhaló un último aliento entrecortado, y luego el silencio lo envolvió todo. Elías dejó caer el cuchillo, ahora empapado de sangre, y retrocedió tambaleándose, con el pecho agitándose por la respiración. La habitación estaba impregnada del olor metálico de la sangre y la muerte, mientras los ecos del sufrimiento de Harold aún resonaban en el aire. Por un momento, Elías se quedó ahí inmóvil, mirando el cuerpo sin vida del hombre al que alguna vez llamó padre, pero no sintió alivio ni satisfacción, solo un vacío profundo donde antes habían estado su fe y su familia. Elías salió de la casa con la ropa empapada de sangre y se sentó en el porche delantero. El tranquilo vecindario se convirtió en un caos cuando la policía llegó, respondiendo a las llamadas frenéticas de los vecinos que habían escuchado los gritos aterradores y los ruidos de golpes. Los oficiales se acercaron con cautela, armas en mano, preparados para enfrentar resistencia, pero en lugar de un enfrentamiento, encontraron a Elías sentado tranquilamente en el porche, con la ropa ensangrentada y una Biblia descansando, ensangrentada, y su regazo. Su actitud era inquietantemente serena cuando los oficiales se acercaron. Elías levantó la mirada, su expresión imposible de leer. «Ya está hecho», dijo con calma, levantando las manos en señal de rendición. «La justicia de Dios ha sido servida». Los oficiales lo esposaron rápidamente, con una incomodidad evidente mientras lo escoltaban al auto patrulla. Uno de los oficiales entró con cautela a la casa. Lo que encontraron adentro era indescriptible, una escena de violencia inimaginable. El cuerpo de Harold yacía mutilado, con el pecho cubierto de heridas de arma blanca, y su virilidad cruelmente cercenada. El suelo empapado de sangre
y las señales de una lucha violenta contaban una historia aterradora de brutalidad. Mientras colocaban a Elías en el asiento trasero del auto, él se giró hacia uno de los oficiales con una voz inquietantemente tranquila. «Natalia», dijo, «la encontrarán en nuestra casa. Ella también me traicionó». Los oficiales intercambiaron miradas horrorizadas, dándose cuenta de la magnitud de los horrores que enfrentaban. Al llegar a la casa de Elías, encontraron a Natalia tal como él lo había descrito. Su cuerpo desmembrado yacía en la sala, sus restos esparcidos en una grotesca muestra de furia y violencia metódica. De regreso en la estación, Elías ofreció una confesión escalofriante y detallada, con una voz carente de emoción. «Ella me mintió durante años», dijo sobre Natalia, «y mi padre, él destruyó todo en lo que yo creía. Tenían que pagar por lo que hicieron». Su relato frío y directo de los asesinatos dejó a los investigadores atónitos. Cuando le preguntaron por qué había cometido actos tan horribles, Elías simplemente respondió: «Ellos destruyeron nuestra familia. Yo solo terminé lo que ellos empezaron». Las dos escenas del crimen, la brutalidad de los asesinatos y la actitud fría y distante de Elías, sacudieron a toda la comunidad. El predicador, alguna vez admirado por su congregación, se había convertido en una figura de temor, dejando tras de sí un rastro de violencia y confianza rota. El caso se convirtió en un espectáculo nacional, una escalofriante historia de traición, furia y venganza aterradora que capturó la imaginación del público. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, espectadores curiosos y antiguos miembros de su iglesia, ansiosos por presenciar cómo el sistema de justicia manejaría al hombre que pasó de ser un líder espiritual a un asesino. La defensa presentó a Elías como un hombre llevado al borde de la locura por una traición insoportable. Se llamó a psicólogos para testificar sobre el trauma emocional que sufrió al descubrir la verdad sobre la paternidad de sus hijos y el abuso de su padre hacia Natalia. Argumentaron que sus acciones eran las de un hombre empujado más allá de los límites de la resistencia humana. Por otro lado, la fiscalía destacó la naturaleza premeditada y salvaje de los asesinatos, especialmente la mutilación brutal de su padre. Reconocieron la profundidad de la traición que sufrió Elías, pero insistieron en que eso no podía justificar la violencia extrema de sus crímenes. El jurado deliberó durante varios días, sopesando cuidadosamente las trágicas circunstancias contra la brutalidad de las acciones de Elías. Finalmente, emitieron un veredicto de culpabilidad por 2 cargos de asesinato en primer grado. El juez, aunque reconoció la complejidad del caso, estaba obligado por la ley y sentenció a Elías a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los hijos de Elías, ahora huérfanos, fueron separados y colocados en hogares de acogida, cada uno luchando por procesar las horribles verdades sobre su familia. La familia Kings, antes respetada, se convirtió en una sombría advertencia, un recordatorio de cómo los secretos ocultos y la traición pueden destruir incluso las vidas más devotas. Mientras Elías era escoltado fuera de la sala del tribunal con cadenas, sostenía su Biblia con fuerza, susurrando oraciones a un Dios en el que creía que había guiado sus acciones. Para el público, se convirtió en un símbolo de las devastadoras consecuencias de la ira y las verdades enterradas, una figura trágica que lo perdió todo en su búsqueda de justicia. La caída de Elías Kings, de predicador respetado a hombre de terror, es un escalofriante recordatorio de cómo la traición y los secretos pueden desmoronar incluso las vidas más fuertes. Esta historia nos obliga a enfrentar preguntas difíciles. ¿Fueron las acciones de Elías una respuesta inevitable a la traición? ¿O cruzó una línea que ningún dolor podría justificar?